Desde que tengo memoria, los espacios oscuros y misteriosos siempre ejercieron una especie de atracción magnética sobre mí. Recuerdo con nitidez cómo, siendo niño, me cautivaban esos rincones tenebrosos de las casas antiguas que parecían tener un pasado escondido en las sombras. Uno de los lugares que más evocaba este tipo de sensaciones era la casa de mis tíos Ingrid y Marcos, situada en la cima de una colina que ofrecía una vista espectacular de toda la ciudad. Esta imponente construcción parecía casi flotar sobre el vecindario, rodeada de árboles frondosos y rodeada de una atmósfera de serenidad. La casa había sido testigo de generaciones de historias y secretos, y yo siempre me sentí fascinado por su aire enigmático y sus rincones oscuros. La casa de mis tíos no era el tipo de hogar que frecuentemente recibiera visitas. Las reuniones familiares eran esporádicas y reservadas para ocasiones especiales, como cumpleaños o celebraciones importantes. Recuerdo que durante uno de los cumpleaños de mis primos, cuando tenía alrededor de 8 años, la casa se llenó de risas y bullicio. Aquella tarde, los adultos conversaban en el comedor, mientras nosotros, los niños, corríamos por todas partes, organizando juegos para mantenernos entretenidos. Fue durante un juego de escondidas cuando descubrí un rincón particular del vasto jardín que rodeaba la casa, cerca del límite de la propiedad, donde el terreno descendía abruptamente hacia un barranco cubierto de maleza y enredaderas. Encontré un viejo brincolín. La estructura de la cama elástica estaba oculta bajo una lona polvorienta y desgastada por el tiempo, con una red de protección rota que se mecía con el viento, creando un efecto fantasmal. Parecía un vestigio de otro tiempo, un artefacto olvidado que nadie había tocado en años. Su presencia era desconcertante, y algo en mí se sintió atraído por aquel escondite perfecto. Decidí utilizar el brincolín como mi refugio en el juego de las escondidas. Me arrastré debajo de la lona, encontrando entre la oscuridad unas viejas cajas de plástico que me sirvieron para cubrirme aún más. Desde mi escondite podía oír a mis primos gritar y reír mientras los iban encontrando uno por uno. La emoción de ser el último en ser descubierto me llenaba de una mezcla de alegría y nerviosismo. El tiempo pasaba lentamente y yo seguía escondido, sintiéndome invencible. Sin embargo, la emoción pronto se transformó en inquietud. Mientras yacía en silencio bajo la lona, escuché un sonido extraño, como un leve crujido proveniente de la tierra bajo el brincolín. Era un ruido casi imperceptible, pero suficiente para hacerme sentir incómodo. A pesar de que traté de ignorarlo, el sonido persistía, creciendo en intensidad. De repente, escuché pasos acercándose. Era mi hermano mayor, quien gritaba desde una corta distancia: «Sé que estás ahí, sal de una vez». Pero yo, decidido a ganar el juego, me quedé en silencio, intentando no mover ni un solo músculo. Poco después, mi primo se unió a él y ambos comenzaron a susurrar entre ellos. A través del tejido de la lona, podía ver sus sombras moverse de un lado a otro, como si buscaran algo. «Allí están de nuevo esos pies», dijo mi primo, en un tono que mezclaba sorpresa con miedo. No entendía de qué hablaban, ya que yo estaba completamente cubierto y no se veía nada de mí. Fue entonces cuando sentí algo que me heló la sangre, una especie de vibración, un movimiento bajo el suelo de la cama elástica, como si algo o alguien estuviera debajo de mí, moviéndose. En ese instante, escuché una risa suave y ahogada que provenía del subsuelo. Mi corazón se detuvo por un momento. La risa era extraña, como un susurro de otra realidad que había encontrado un punto de conexión con el nuestro. Sentí pánico,
y sin pensarlo 2 veces, me deslicé fuera del brincolín y corrí a toda velocidad hacia la casa, con el terror latiendo en mi pecho como un tambor. Mis piernas temblaban y mi respiración estaba descontrolada. Al acercarme, vi a mi padre y a mi tío Marcos salir corriendo hacia mí, alertados por mis gritos. Entre sollozos, traté de explicar lo que había sentido, aunque mis palabras no lograban describir adecuadamente la sensación de terror que me había invadido. Mientras tanto, mi primo y mi hermano estaban allí, observando desde una distancia segura. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos reflejaban un miedo que yo no comprendía completamente en ese momento. Pero a pesar de sus miradas, ninguno de los adultos prestó demasiada atención a lo que decíamos. Creyeron que todo era parte de un juego infantil, un producto de nuestra imaginación desbordada y del ambiente de fiesta. Nos aseguraron que no había nada de qué preocuparnos y poco a poco la calma regresó a la celebración. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. La experiencia en el brincolín se desvaneció en mi memoria, como un mal sueño que se borra al amanecer. Mis tíos y primos se mudaron de esa casa y la vida siguió su curso. A medida que crecía, otros intereses y preocupaciones ocuparon mi mente y las imágenes de aquel día quedaron relegadas a un rincón oscuro de mi memoria. Pasaron 10 largos años antes de que volviéramos a hablar sobre la vieja casa en la colina. Fue durante una reunión familiar, después de una comida llena de recuerdos y anécdotas, cuando la conversación tomó un giro inesperado. Mis primos y yo comenzamos a hablar de las casas donde habíamos vivido de niños. Cuando mencioné la casa de la colina, noté una sombra de incomodidad en los ojos de mi primo. Me miró fijamente y tras un momento de silencio me dijo: «Esa casa tenía algo extraño, algo que nunca nos dejó en paz. No la extrañamos, en realidad. Nos alegra haberla dejado atrás». Sorprendido por su respuesta, le pedí que me explicara más. Fue entonces cuando mi primo me contó algo que me dejó helado. Durante años, después de aquel incidente en el brincolín, él y su familia habían comenzado a notar cosas extrañas. Veíamos sombras moviéndose bajo el suelo, escuchábamos susurros en las noches, risas ahogadas provenientes del jardín, y lo peor de todo era la mujer, dijo con un susurro apenas audible. Según mi primo, una mujer de aspecto demacrado y con muy poco cabello había sido vista varias veces merodeando cerca de la casa, siempre al anochecer. Aparecía y desaparecía como si fuera un espectro, moviéndose con una agilidad antinatural, casi como un animal. Algunas noches su sombra se deslizaba por las ventanas, proyectándose en las paredes interiores de la casa. Lo más inquietante era que mi tío Marcos, siendo una persona de carácter fuerte y mente escéptica, nunca la vio. A pesar de los relatos de su esposa e hijos, siempre insistía en que todo era producto de la imaginación infantil y el miedo infundado. Mientras escuchaba a mi primo, los recuerdos comenzaron a aflorar, trayendo consigo una sensación de ansiedad que me oprimía el pecho. De repente, recordé con claridad ese día en el brincolín. Recordé sentir unas manos frías agarrando mi pierna mientras me deslizaba fuera de la lona. Recordé el pánico absoluto que me invadió y cómo me liberé de ese agarre en el último segundo, justo cuando mi papá y mi tío Marcos venían corriendo hacia mí. La sensación de esas manos heladas y la risa ahogada resonaban en mi mente como un eco lejano que había permanecido latente en el fondo de mi subconsciente. A partir de esa revelación, empecé a comprender por qué mis tíos decidieron mudarse tan abruptamente de aquella casa. Los sucesos extraños y las manifestaciones de esa misteriosa mujer
se habían vuelto tan frecuentes y perturbadoras que temían por su bienestar. Cada noche se escuchaban susurros y risas provenientes de debajo del piso de la casa, como si la misma estructura estuviera viva y respirando, oculta en las sombras. Vivir en ese ambiente de miedo constante había resultado insostenible. Las pesadillas comenzaron a acosarme poco después de esta conversación. A menudo me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor frío, convencido de que alguien me observaba desde los rincones oscuros de mi habitación. Era como si la sombra de aquella mujer hubiera encontrado un camino hasta mi propia casa, persiguiéndome a través de los años y las distancias. Mis noches se llenaban de imágenes de sus ojos vacíos y su risa apagada, resonando en la penumbra. Con el paso del tiempo, el deseo de entender lo que realmente sucedía en esa casa se convirtió en una obsesión. Empecé a investigar su historia y la de sus alrededores. Descubrí que después de que mis tíos se mudaron, nadie había vuelto a habitarla. La propiedad vecina, donde supuestamente vivía la pareja de ancianos, estaba en un estado de abandono total. Las ventanas estaban rotas y el jardín se había convertido en una maraña de maleza. Los vecinos de la zona hablaban de figuras que se veían por las ventanas en las noches y de risas que se escuchaban en el aire, llevadas por el viento. Un día, finalmente, reuní el valor para volver a visitar la vieja casa en la colina. Me acerqué con cautela, sintiendo el peso de los años y de las historias sobre mis hombros. La casa estaba tal como la recordaba, aunque el tiempo y la falta de cuidado habían dejado su marca. La pintura estaba desgastada, las ventanas sucias, y una sensación de desolación impregnaba el aire. Caminé alrededor de la propiedad hasta encontrarme de nuevo frente al brincolín, que estaba cubierto de enredaderas y casi invisible entre la maleza. Miré el brincolín por unos minutos, atrapado en una mezcla de recuerdos y miedo. Entonces, un susurro suave y lejano llegó a mis oídos, como un eco perdido en el tiempo. Me agaché instintivamente, intentando escuchar mejor. Durante un breve instante, sentí un escalofrío recorrer mi columna, como si una presencia invisible me estuviera observando desde las sombras. Mi piel se erizó y el aire se volvió denso a mi alrededor. Me levanté rápidamente, con el corazón acelerado. El miedo me invadió de nuevo, como si todas las emociones reprimidas de aquellos años se hubieran despertado de golpe. Sin mirar atrás, salí de allí, alejándome lo más rápido que pude. Mientras me marchaba, me prometí a mí mismo no regresar jamás a ese lugar. A veces, hay cosas que es mejor dejar en el olvido, misterios que no deben ser revelados, porque algunas verdades están tan profundamente arraigadas en la oscuridad que, al desenterrarlas, corremos el riesgo de ser consumidos por ellas. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando relatos de terror y misterio, no dudes en suscribirte al canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos tus experiencias con lo inexplicable. Juntos podemos seguir desvelando los misterios que se ocultan en las sombras. Nos vemos en el próximo episodio.